Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por seguir pendientes a nuestra cobertura. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de este espacio que se llama El Comercio Te Informa, también responsable de la cobertura de ciencia y tecnología en el comercio. Le agradecemos mucho a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Eduard Mesones Holguín, es médico epidemiólogo, además es investigador y catedrático universitario. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas tardes. Bien dentro de todo. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a entender la situación que estamos viviendo actualmente y es preciso tener la mirada epidemiológica, ¿no? La mirada de medicina también, porque de alguna manera eso nos va a ayudar a entender por qué se están tomando las medidas que se han tomado, ¿no? Las anunciadas ayer por el gobierno. La primera pregunta, doctor, tiene que ver con el cintillo que justamente mostramos, ¿no? Que era la cuarentena estricta que justamente va a afrontar Lima desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero. La única salida el único camino que marcaba la segunda ola por el COVID-19. Eh, Ante todo, yo creo que hay que poner un preámbulo a esto. Y pasa por definir correctamente y creo que transparentar los criterios utilizados para definir los niveles que hay a cada región. Yo creo que eso a priori es importante para haber definido esto como extremo, muy alto, alto, etc. O sea, y también cuando uno habla, eh, cuando uno habla de las regiones, también saber si es que esta definición fue realizada con base a los datos que tiene el Ministerio de Salud o en base a los datos que tienen las direcciones regionales o las cabezas regionales, porque como sabemos hay ciertas discordancias. Eh, yo creo que en principio la definición de estos grados es bastante útil porque nos permite, de cierto modo, tener una visión del país que somos. Somos un país heterogéneo, no muy homogéneo. Yo creo que la cuarentena estricta, como lo hemos mencionado en muchas oportunidades, es una medida extrema en el sentido de que ya cuando el sistema de salud se ve sobrepasado, es lo que lastimosamente, digo así, lastimosamente, tiene que hacer, ¿no? Porque han habido etapas previas donde a la población se le ha indicado, eh, digamos, que continúe con las medidas de prevención, etcétera. Lastimosamente no hemos respondido bien. Y digo, nos incluimos todos, como sociedad, como gobierno, también ante esta situación. Entonces, la medida extrema que se ha dado en esta región, por ejemplo en Lima, es una respuesta a qué? A que el sistema ya está colapsado. O sea, el sistema de salud fue sobrepasado. Como ustedes saben, en Lima no hay camas de UCI, nosotros en Piura de hecho no tenemos camas de UCI desde hace mucho tiempo. Y entonces la idea es frenar un poco la transmisión para que haya menos casos severos y haya menos requerimiento del sistema de salud, de los servicios de salud. Más aún sabiendo ahora que tenemos variantes, ¿no? Que tenemos variantes que tienen la particularidad de ser más contagiosas. Y una de ellas ya tiene evidencia, aunque preliminar, de que incluso es más mortal. Entonces, ante esta situación, el concepto de salud ha primado para poder frenar esto. La idea aquí pasa porque lo que necesitamos es frenar la transmisión para que haya menos casos, para que lleguen menos casos severos, menos requerimiento de manejo hospitalario, porque el sistema ya no da para más en estas regiones, ¿no? Entonces, esa es la lógica de tener una cuarentena. Pero no quiere decir que es la única medida que hay que establecer en este momento. Y además, debemos reconocer claramente que no somos un país de primer mundo. De hecho, Perú es uno de los países más inequitativos y desiguales que hay en la región más inequitativa y desigual que es América Latina. Entonces, hay que reconocer también aquí que hay otros elementos a considerar cuando uno dicta estas medidas. Y pasa justamente porque también el virus, que inicialmente alguien por ahí dijo que era democrático, en realidad lo que pasa es que todos tenemos la posibilidad de infectarnos por el virus, pero no todos tenemos la misma capacidad para responder en medidas preventivas y tratamiento. Entonces,
es importante reconocer que somos un país que tiene una alta tasa de informalidad, que mucha gente vive del día a día y que estas variaciones también son regionales. Entonces, cuando uno dicta una cuarentena estricta, no solo es dictarla, sino ver las medidas que puedan ayudar, sobre todo en el componente socioeconómico, ¿no? Y esto es importante porque hay un reporte salido en la revista del Instituto Nacional de Salud, donde se ve claramente la mortalidad en diferentes estratos en Lima. Y los autores comparan la mortalidad entre el quintil más pobre frente al quintil más rico desde marzo, que se da el estado de emergencia, hasta octubre. Y se nota claramente que hay espacios donde la mortalidad es 3 veces más incluso en el quintil más pobre que en el quintil más rico. ¿Y esto a qué responde? Responde al acceso a servicios de salud, responde a la forma como yo voy a atender mis actividades preventivas. Porque no solo decir el mensaje quédate en casa. O sea, te quedas en casa y de repente estás tuburizado. Te quedas en casa pero tienes que comer día a día. Te quedas en casa y no tienes una refrigeradora para mantener los alimentos. Entonces, hay que contextualizar las recomendaciones, eso es importante. Y yo creo aquí que lo que pasa es por articular el gobierno central con las regiones y con las municipalidades, que son quienes más conocen a detalle lo que pasa en cada uno de sus distritos, provincia o región, ¿no? Entonces, la medida es extrema, pero ha sido necesaria. El tema es mejorar con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Y trayendo de nuevo este estudio que les menciono, esta mortalidad es por todas las causas, o sea, no solo por COVID, porque aquí hay un tema. En la primera ola, por así llamarla, hubo mortalidad, sí, pero no solo por COVID. El tema es que se priorizó la atención del COVID y esto llevó a que haya descuido de otras enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión. La gente muchas veces se descontroló y llevó a complicaciones y requerimientos. Pero también, por ejemplo, el cáncer. Entonces, aquí el punto es que no podemos descuidar el manejo de otras condiciones, otras enfermedades, para solo atender COVID. Entonces, eso yo creo que es un principio y un aprendizaje en realidad de la primera etapa de la pandemia en nuestro país que debemos de considerar. No debemos descuidar otras enfermedades. Y otro punto que más o menos teníamos conversado contigo es que no debe descuidarse los primeros niveles de atención. Eso fue un punto negativo, yo creo, de la primera etapa, puesto que el descuido de ese primer nivel de atención llevó a que todo sea hospitalizado o que los requerimientos vayan a los hospitales. No, aquí lo que hay que hacer más bien es reforzar estos primeros niveles de atención y también participar de la comunidad, los actores comunitarios, es importante, porque hay que ganar confianza en la población, ¿no? Ok, doctor. Justamente usted mencionaba, no es una medida extrema, pero ha sido necesaria. Y justamente usted mencionaba, es necesario contextualizar las distintas realidades que se viven en el Perú. Y en ese sentido yo quería precisarle si usted siente que se han contextualizado dichas realidades o no. Sí, lo que pasa es que uno puede tener, o sea, primero, reitero, debemos saber cuáles han sido los criterios epidemiológicos, económicos, sociales, o qué criterios han habido para definir y clasificar una región u otra en algo. ¿Y se Yo sabe? entiendo, es el tema que, cuando menos hasta mi conocimiento, no lo tenemos. Entonces, yo creo que como academia, como prensa y como ciudadanos en general, necesitamos saber exactamente y de manera explícita qué criterios se han usado para poder definir cada región en lo que hay. Y además, si es que los datos utilizados han sido los centrales o si los datos utilizados han sido los regionales, porque hay discordancia entre estas estimaciones. Y otro punto, más allá de que es muy bueno tener la aproximación por región, es importante reconocer que dentro de cada región hay diferencias. Voy a poner el ejemplo de la región donde vivo, que es Piura. Nosotros tenemos una zona costera que se comporta de una manera, la zona de la sierra se comporta de otra manera y el pedazo de selva que tenemos también se comporta de otra manera. Entonces, ahí está el rol articulador que debe tener el gobierno central, las municipalidades provinciales y distritales y los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que por ahí el asunto va. Y esto yo creo que se ha dado
de cierto modo, porque hay mucha responsabilidad de las municipalidades en las medidas que se sugerían. Claro. Pero hay que reconocer que el comportamiento y los mensajes también tienen que ser diferenciados. No puede darse un mensaje hacia la población de manera similar en Piura, que en Cajamarca, que en Puno, que en Quito. Es diferente. Entonces, es la comunicación, ustedes como prensa tienen un rol muy importante y creo que la participación también de personas formadas en ciencias sociales, antropología, va a ser bastante útil en esta etapa. Y el otro punto que también hemos conversado previamente contigo es el tema de la salud mental, ¿no? O sea, esto es clave, no se puede descuidar la salud mental, ¿no? El confinamiento ha mostrado que trae consigo afectación negativa a la salud mental. Y a su vez, la salud mental tiene efecto también sobre la respuesta inmunológica. Y justo una de las mejores formas de defendernos del virus es con buenas defensas. Entonces, la salud mental de las personas hay que ver las mejores intervenciones basadas en evidencia para poder responder en estos periodos que se vienen, ¿no? Importante, importante lo que nos dice, ¿no? El tema de la salud mental, el tema de las enfermedades preexistentes, ya personas con cáncer que no pueden llevar su tratamiento, es importante y fortalecer el primer nivel de atención de salud, eso también es fundamental, doctor. Y ya para cerrar este punto nada más, usted mencionaba, ¿no? No se conocen actualmente los criterios con los cuales se han tomado las decisiones que hemos visto, pero si es una data tan importante y que nos puede servir de gran manera, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no se hace pública? ¿Qué opina usted? Yo no puedo hacer juicio de valor de lo que el gobierno ha desarrollado. Por lo contrario, eh, he trabajado en el gobierno y conozco muchas personas que trabajan ahí y que ponen la camiseta día a día. Pero creo que transparentar el proceso de toma de decisiones es importantísimo. Y esto pasa, por ejemplo, en este caso, en decir qué criterios hemos usado, epidemiológicos, sociales, económicos también, para definir cómo es que ubico cada región. Y además, reitero, decir si estos datos son los que estoy tomando desde la sede central del ministerio o estoy tomando los datos que me envían las regiones. ¿Por qué? Porque hay discordancia. Entonces, eso ayuda. Pero la transparencia en los procesos de toma de decisión no solo se quedan ahí. La transparencia también pasa por dar a conocer cómo se toman las decisiones para recomendar algunas pautas de manejo clínico o de prevención, incluso dentro de los comités de expertos que se han formado, ¿no? Entonces ya también hay publicaciones científicas al respecto donde se habla de la falta de transparencia en la toma de decisiones. Yo creo que como ciudadanos, que queremos contribuir, que queremos colaborar, es importante conocer los procesos que se siguen para la toma de decisiones en una situación tan delicada como es esta pandemia por COVID-19, ¿no? Claro. Doctor, la siguiente pregunta tiene que ver con respecto a los 15 días, ¿no? Es una cuarentena estricta en Lima y 8 regiones del país, y es una cuarentena estricta, va a salir solamente una persona por familia, y queríamos saber, bueno, mucha gente se pregunta por qué 15 días, por qué no 10, por qué no 20, qué pasa en esos 15 días, qué nos revelan esos 15 días. En realidad esto es un poco de epidemiología eh, relacionada al periodo de incubación que tiene el virus. Ya los estudios han mostrado que el periodo de incubación, la mediana del periodo de incubación, que es más o menos como el promedio, en la cepa original, por su caso, es más o menos de 5 días, pero que se extiende hasta los 14 días. Entonces, la idea es cortar la transmisión en estos días y evitar el tema de que se den nuevos casos basándonos en este periodo de incubación, ¿no? Incluso hay otras aproximaciones que se basan en el tema de la alta epidemiológica, implicando el tema del periodo de incubación. En fin, pero el tema es muy complejo porque la salud pública, y esto lo vuelvo a repetir, eh, requiere la intersección de muchas disciplinas. Si bien la epidemiología es la piedra angular en la salud pública, porque es una ciencia transversal a muchas disciplinas y a muchas áreas, en realidad requerimos también de otras ciencias, de otras disciplinas, ¿no? Incluso la economía también entra a tallar aspectos sociales, etcétera. Entonces, la toma de decisiones, quisiera que nuestros televidentes o seguidores lo sepan, es muy, muy compleja. Y decidir sobre 31 millones de personas es muy complejo. Entonces, aquí entran en juego muchos factores y muchos sectores, ¿no? De hecho, la toma de decisión con respecto a esto no solo puede ser el sector salud,
Como hemos visto, participa el sector economía, participa el sector producción, el sector del Ministerio del Interior, etcétera. Entonces, la idea yo creo es remar hacia un solo lado. Y un punto que yo pediría a todos es que no nos gane el egoísmo, porque lo que hemos visto en el país es que el egoísmo y la falta de solidaridad son una amenaza para la salud pública. Entonces, también juguemos nuestro rol tratando, ayudando a nuestros compatriotas, porque no todos quizás tenemos la facilidad es de que nos digan quédate en casa y nos quedamos pues no tranquilos y podemos llenar la refrigeradora quizás, pero porque hay otros que sí viven el día a día y a ellos hay que contribuir. Entonces, si vemos a pequeños empresarios, pequeños comerciantes que les podemos ayudar, pues colaboremos, ¿no? La idea es que en esta etapa, en esta segunda etapa, dejemos de lado el egoísmo que hemos tenido, la falta de solidaridad que hemos tenido, para poder ayudar a nuestros compatriotas. Y pensar también que colegas y el equipo de salud está ahí en primera línea, luchándola, con una salud Exacto. mental sumamente deteriorada, pero dándole hasta el último, con recursos ilimitados, con un sistema de salud abandonado, no de ahora, por si acaso. El sistema de salud está abandonado por años, y sino que la pandemia nos ha traído eh, a un primer plano que el sistema de salud está abandonado. Recordemos que el sistema de salud peruano es uno de los sistemas más fragmentados, segmentados e inequitativos de la región. Y eso en muchos artículos de investigación lo dicen. Entonces, tenemos que luchar también por tener una salud, ¿no? Y Claro. ahí creo que es importante que todos rememos en el mismo sentido, ¿no? Claro, todos hay que sumar, todos hay que apoyar esto y de alguna manera el cambio o lo que se pueda lograr depende también de nosotros mismos, ¿no? Justamente usted mencionaba uno de los principales factores de esta cuarentena estricta es cortar la transmisión y por ende también se entendería que le podríamos dar un respiro a nuestro sistema de salud. Pero viendo los actuales números que tenemos a nivel de pacientes, de camas UCI saturadas, ¿considera que 15 días es un lapso suficiente para darle esa chance, ese respiro a nuestro sistema de salud o no? Mm, Sería muy atrevido de mi parte dar una opinión sin tener evidencia empírica al respecto, ¿no? Yo soy un epidemiólogo y me baso en los datos y en el análisis más correcto de esos datos. Entonces yo no podría ahora, sería muy atrevido de mi parte decir que sí, alcanza o no alcanza. Probablemente tenga, digamos, esbozado algunas cosas, pero prefiero no decirlo. Ya creo que varios colegas han dicho en diferentes medios la situación que se encuentra. De hecho, el doctor, el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, ya mencionó claramente la lista de espera que hay en personas para una cama de cuidados intensivos. Recordemos que no solamente es una cama de cuidados intensivos, no es venir y poner la cama y poner el ventilador, no, tienes que tener recursos humanos entrenados. Y la cantidad de médicos formados y la cantidad de enfermeras licenciadas formadas para cuidados críticos es reducido en el país, lo sabemos por tiempo y por años. Entonces, también es importante que se sepa a la población que varios médicos jóvenes con mucho entusiasmo han asumido también el reto de estar ahí. Quizás Claro. no formados plenamente, pero ante la situación esto es lo que hay. Entonces, la situación es bastante difícil. No me atrevería a hacer ninguna estimación o a dar algo que pudiera alarmar, por un lado, o apaciguar por otro. Prefiero yo basarme en evidencia empírica y en cálculos lo mejor desarrollados para darlo a conocer. Yo soy Doctor, formado como claro, investigador, entonces aquí las exacto, cosas son claras. Los métodos tienen que claro. ser replicables. Yo no puedo venir y decir, no, que va a pasar esto, pero si no he hecho una estimación, por más que mi sentido común lo diga, no es así. La epidemiología no es la aplicación del sentido común a la salud, no. La epidemiología tiene una metodología y una aproximación y que en principio es replicable. De modo que si yo digo algo, tengo que sustentarlo y si otros colegas quieren hacerlo, lo podrían replicar. Entonces, por ahí yo creo que va el asunto, ¿no? Doctor, y en ese sentido, justamente con la evidencia que usted podría recoger a nivel internacional, ¿cuánto han servido las cuarentenas estrictas? Sí, eh, siento muy sinceros, bastante, Ok, porque el impacto que se ve de las cuarentenas estrictas es fuerte. Pero nosotros somos Perú, somos un país heterogéneo, inequitativo, alta informalidad. No somos Finlandia, el Reino Unido
o otros países del primer mundo que tienen estas alternativas incluso de subsidio, de subvención a personas que están sin empleo. Entonces, la realidad es diferente. Uno podría hablar de que el impacto se da de este modo, pero quizás el impacto en el país sea diferente. Probablemente ella y creemos que vaya a frenar la cantidad de casos y que va a cortar la transmisión, sí. Pero hay que hacer en este interín un análisis de, de qué podemos obtener, ¿no? Como les dije, este análisis de mortalidad es muy interesante. Hubo cantidad de disminución de casos, sí, pero la mortalidad fue mayor en las personas más pobres. Esto pasa porque hay estos elementos. Y nuevamente, viene la cuarentena, viene esto, pero por favor, a la población, no se automediquen, porque muchos de los problemas que estamos teniendo, que el sistema se lo está teniendo, que los colegas nos dicen, parten de la automedicación. Por ejemplo, la utilización de corticoides en primeras etapas. Estás con buena saturación, entre 95 y 100%, y sin embargo, estás usando corticoides, dexametasona, prednisona, metilprednisolona. Esto más bien lo que hace es acelerar el daño porque le estás quitando las defensas o frenando las defensas al organismo de inicio. Tampoco Claro. creamos en curas milagrosas, en esto de que si tomo ivermectina no va a pasar nada. No, no es así. No hay evidencia científica de calidad que sustente que la ivermectina sirve como profiláctico. No. Lo que sirve como prevención, ya sabemos, es distanciamiento físico, mascarillas, de preferencia respiradores, y esto tiene que verse. Y lo otro. Entonces, por ahí, la población no debe decir esto, pero también el gobierno. ¿Por qué? Porque hay un concepto importante en economía de la salud que se llama costo de oportunidad. ¿Qué es esto? Voy a tratar de explicarlo. Si yo compro algo e invierto millones en una intervención que no ha mostrado ser eficaz, estoy dejando de invertir ese dinero en cosas que sí son eficaces. Por ejemplo, si yo compro millones de ivermectina, cuando no hay evidencia científica, o lo que ocurrió con la hidroxicloroquina, que no había evidencia científica, y es más, ahora la evidencia apunta a que hay daño, eso lo pude haber invertido en plantas de oxígeno, en oxímetros de pulso, en capacitar a la población. Entonces, acá hay un concepto de costo de oportunidad. Y somos un país con presupuesto restringido, con presupuesto limitado. No podemos darnos el lujo de intentar y probar simplemente invertir lo poco que tenemos en algo que no tiene evidencia. Por favor, no se automediquen y también el mejor médico no es el que receta más. Eso también es otro factor que la población tiene que cambiar un poco el chip. Ok, doctor. Y justamente usted que mencionaba al Estado, las dos últimas preguntas, ¿no, doctor? ¿Qué debe hacer el Estado en estos 15 días de cuarentena estricta en Lima y las otras 8 regiones a las cuales ha catalogado como nivel extremo en medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Debe esperar de manera pasiva? En la mañana escuchábamos, anoche en realidad escuchábamos al decano del Colegio Médico del Perú decir que el gobierno debería aprovechar los 15 días para realizar pruebas moleculares e identificar la dinámica del virus, ¿no? Y en ese sentido yo le preguntaría, ¿está de acuerdo con esa opinión? ¿Considera que esa debería ser la línea que debe seguir el gobierno? ¿Qué más debería hacer en estos 15 días? No, no creo que exista una receta mágica para qué cosa hacer o dejar de hacer. Yo creo que lo primero, si es que me piden una recomendación al gobierno, es trabajar de manera articulada con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales. Y no solamente verlo de una sola perspectiva, ni ponerse a discutir si es que lo económico o la salud. No, esta falsa dualidad no nos ha hecho daño. Entonces, yo creo que hay que analizar cada región y dentro de cada región las provincias, lo que fuese, para ver la mejor decisión. No implica esto estar de manera pasiva, no. Pero desde el punto de vista epidemiológico sí es útil lo que nuestro decano nacional ha mencionado, que viene a ser el manejo de esto con pruebas moleculares. Por si acaso, las pruebas rápidas, si bien es cierto, en un momento se dieron situaciones particulares de ese tiempo, yo creo que ahora el rastreo de casos también es importante y ver la dinámica del virus, más aún con esto que se llama las nuevas variantes. Porque esto implica no solamente hacer pruebas moleculares, sino hacer vigilancia genómica. Y la vigilancia genómica, no soy experto en eso, pero ya muchos colegas que manejan inmunología, que manejan virología, lo están diciendo. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la dinámica de la enfermedad está cambiando. La dinámica de la enfermedad está cambiando y es muy posible que la variante
bueno, ya está la británica acá, pero que la variante brasileña y las sudafricanas esté aquí. Asimismo, hay variantes peruanas también, que hay que estudiar ya algunos colegas de Cayetano Heredia, algunos colegas de San Marcos, incluso han dado a conocer por redes este asunto, ¿no? Entonces yo creo que es importante considerar que la vigilancia genómica es una herramienta crucial, el seguimiento de casos también, pero esto es desde la perspectiva epidemiológica. Pero por otro lado es que no podemos descuidar nuestra población para brindar el sustento socioeconómico y de salud mental, el apoyo psicológico, por ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que va el asunto también, ¿no? Ok. Doctor, justamente se ha aplicado, bueno, el tema de las multas. De alguna manera usted indicaba, ¿no? Que la epidemiología también se sirve de otras ciencias para, de alguna manera, lograr sus objetivos. En ese sentido, yo quería preguntarle cuánto suma el hecho de que se va a imponer multas a las personas que no acaten en estos momentos la cuarentena estricta y que además de eso se va a las personas que no paguen esas multas no van a poder realizar trámites, no van a poder cobrar bonos. ¿Cuánto suma o no en esta campaña para luchar contra el virus, ¿no? Yo creo que los temas punitivos funcionan hasta cierto grado, ¿no? O sea, poner multas, sanciones, etcétera. Pero quizás también valdría la pena tener otro tema más relacionado a, a, dar premios por las buenas conductas. Yo creo que eso también es importante. Y también tenemos que ponernos, por hablarlo de manera coloquial, en los zapatos de otro. O sea, claro, me van a poner una multa, me van a hacer esto, pero yo necesito vivir, yo necesito comer, mi familia necesita esto. Entonces yo tengo que contextualizar dónde voy a aplicar las cosas. Y nuevamente, las municipalidades son los que más conocen, trabajemos con la gente de la comunidad. La confianza con la gente de la comunidad es mayor que probablemente con alguien externo. Entonces, los temas punitivos tienen su efecto, no lo vamos a negar, conocemos nuestra sociedad, pero también los temas de premio va a ayudar. El ayudar a tener ollas comunes, pero también dentro de estas ollas comunes que se están dando incluso, es también establecer dentro de estas ollas comunes las pautas de bioseguridad para poder actuar. Bueno, la idea es que no sean fuentes nuevamente de contagio, ¿no? Entonces, yo creo que la situación es bien compleja, sería demasiado atrevido de mi parte ahorita dictar una serie de medidas o lo que fuese, o levantar la voz, o lo que fuese, porque no, aquí lo que necesitamos es pensamiento crítico, análisis crítico de diferentes disciplinas. Y como lo vuelvo a mencionar, la salud pública, en medio de una epidemia, tiene la epidemiología como ciencia base, pero son muchas disciplinas que van a la par. No podemos despegarnos de las ciencias sociales, no podemos despegarnos de la economía, incluso hemos visto en esta epidemia de matemática, etcétera. Más bien la idea es sumar todos y dejar de ser dogmáticos, porque he visto eso mucho, ¿no? Que no, que mi definición económica es esta, que mi definición epidemiológica es esta, cuando en realidad lo que necesitamos es llevar a situaciones pragmáticas lo que nosotros conocemos, ¿no? Y pensar que todos estamos del mismo lado, ¿no? Exacto. Eso yo creo que es importante. La empatía es clave, dejar el egoísmo es clave y la solidaridad también. Y reconocer que somos un país muy heterogéneo, con mucha desigualdad. Y que no todos los compatriotas van a tener la posibilidad de hacer la cuarentena estricta de manera sin que se afecte su economía, su salud mental, su salud propiamente. Entonces yo creo que todas estas medidas son importantes y la contextualización local es clave, ¿no? Genial, genial. Justo usted nos mencionaba, ¿no? Sumar, hay que sumar todos, de alguna manera reconocer que somos un país heterogéneo y reconocer también que la automedicación no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Que eso es importante también subrayarlo. Doctor, yo le quiero dar finalmente el pase, si usted quiere subrayar algo o quizás reforzar alguna idea de las que hemos tratado en esta conversación, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por el tiempo, la posibilidad de compartir. Yo creo que el mensaje, hay muchos mensajes, pero en resumen creo que el trabajo es de todos. Y esto implica gobierno, implica sociedad, implica empresa, implica todo. No existe esta falsa dualidad de economía y salud, ¿no? Esto yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Hay que contextualizar, vuelvo a repetir, por región, por provincia, las cosas que estamos haciendo. Tratar de ser lo más solidarios posibles, dejar de lado el egoísmo y ser empáticos. Muchas personas lo están pasando mal en diferentes niveles, en lo económico, en la salud, ¿no? Hay gente que está lidiando
con el virus ahí en un hospital, como paciente, como médico, como enfermero. Entonces hay que ser empáticos. Nuestra diversión puede esperar. Ahora nosotros debemos ponernos la mano en el pecho y continuar tratando de dar lo mejor a nosotros para esto. Es difícil, lo sabemos, pero estar tranquilos es algo que ayuda, ¿no? Porque la salud mental es clave. Si estamos con estrés, la información de cortisol, por ejemplo, hay efectos sobre las defensas, etc. Entonces, yo creo que valdría la pena analizar. Y dense cuenta que el crecimiento, si es que no hay cuarentena, si es que no hay una intervención fuerte, el crecimiento es exponencial. O sea, no quiere decir que se va avanzando, y eso es lo que ocurre. Y además, que las nuevas variantes son más infecciosas. Entonces, esto quiere decir que van a contagiar más personas. Bueno, trabajemos juntos. Yo creo que ese es el mensaje clave en este sentido, ¿no? Ok, genial, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Eduard Mesones, médico, epidemiólogo, catedrático e investigador. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por ayudarnos a entender todos estos detalles que son importantes, entender por qué se toman estas decisiones, entender qué depende de nosotros y cómo podemos cada uno de nosotros aportar. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias también a esas más de 1000 personas que nos han acompañado a lo largo de esta conversación. Gracias a Julio Melgarejo también por haber hecho posible el nivel técnico de la transmisión. Listo, conmigo será hasta dentro de unos minutos. Seguimos con la cobertura. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.